¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Consejos para Padres con Andrea Álvarez. Para mí es un gusto nuevamente tenerlos a todos acá. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por elegir escuchar un podcast y no la canción de tu último artista o la canción que más te gusta o la canción que te recomendaron. Tú hoy has elegido educación y eso siempre se va a ver recompensado en tu vida. Así que muchísimas gracias por estar acá en Consejos para Padres y Madres con Andrea Álvarez, educando con neurociencias, psicología y coaching. Y el tip que te doy para hoy es cómo hacer que tu hijo sea más inteligente. Y les voy a explicar desde las neurociencias cómo es posible que tú con acciones diarias, sencillas, prácticas, harás a tu hijo muchísimo más inteligente y además, pues claramente él tendrá muchas más herramientas para desarrollarse a lo largo de su vida. Tendrá muchas más herramientas para no quedarse empantanado en el fango, tendrá muchas más herramientas para solucionar problemas, para ver las cosas desde otra perspectiva, etc. Así que prácticamente quiero empezar con que la inteligencia, quiero que la entendamos como no solo la capacidad de solucionar problemas, que es como normalmente la conocemos, sino quiero referirme a la definición de inteligencia que nos dio el maestro Aristóteles, cuando él decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Sin embargo, pues quiero comentarles que alrededor más o menos de los 60 aparece el señor Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, donde él aterriza a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Y pues refuta de esta manera la primacía del coeficiente intelectual o del IQ o del CI. Y pues diciendo que esto es básicamente, por no decirlo, obsoleto, ya que no tenemos una sola clase de inteligencia. Entonces, calificar a una persona porque por su coeficiente intelectual sería invalidar las demás personas que pueden ser más inteligentes que esa persona con IQ alto en otras inteligencias y no pues solamente en lo que a IQ se refiere a la calificación. Así entonces, quiero explicarles cómo ustedes pueden desarrollar estas 12 inteligencias en sus hijos haciendo ejercicios súper prácticos, súper prácticos. Antes que nada les quiero comentar que el cerebro, fisiológicamente hablando, o sea, quiero que se imaginen en la actividad en la que estén, quiero que se imaginen o traigan a la mente la imagen que tienen de un cerebro humano. ¿Ok? Entonces sabemos que hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Entonces quiero que se lo imaginen así con sus arruguitas, con toda su viscosidad, así tal cual un cerebro humano. Y te das cuenta que en medio de los dos hemisferios hay una línea negra que es la que, digamos, va a separar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Esta línea se llama creo que se me fue un momento el audio. Esta línea se llama el cuerpo calloso. Entonces el cuerpo calloso va a ser absolutamente indispensable
puesto que es la estructura que se encuentra en esa profundidad del cerebro en el medio, y este es el que va a conectar a los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y así, pues, coordinando las funciones de uno y otro y creando muchísimas más conexiones neuronales. Ahora, quiero que imaginen si están en un campo abierto y no hay carretera, pero se creó un pueblo en este campo abierto y los habitantes del pueblo van a empezar a pasar seguido sobre una ruta que ellos mismos crearon. Con el tiempo de tanto pasar se va a crear una vía, que así sea un foráneo o alguien nuevo al pueblo, sabrá que esa es la vía. ¿Ok? Eso mismo son las rutas neuronales, las rutas cerebrales. Entre más actividades hagas, entre más veces hagas la misma actividad, tanto tú como tu hijo, se volverá un hábito, se volverá una costumbre, se volverá esa vía por la que su cerebro ya sabe que existe. Por eso es muy importante que hagan actividades con sus hijos que representen esta unión de los dos hemisferios, pero además que procuren que ellos hagan esas actividades así no las quieran hacer. Por ejemplo, leer. Más adelante les voy a grabar un podcast sobre técnicas de lectura y técnicas para que sus hijos saben leer, porque naturalmente el cerebro es perezoso. Entonces, leer representa un alto desgaste o un alto gasto de energía, más bien. Y pues por eso no es tan fácil tener el hábito de la lectura, pero pues con varias cositas que les voy a enseñar en ese podcast, ya lo tengo preparado para ustedes, van a poder hacer que sus hijos se vuelvan lectores y obviamente ustedes también en caso de no serlo. Sin embargo, eso es otro podcast y si lo quieres escuchar, pues te invito a que te suscribas inmediatamente. Le des clic a la campanita para que siempre que yo suba un podcast, pues te recuerde. Si quieres, también tengo un podcast de resúmenes de libros. También está Resúmenes de Libros con Andrea Álvarez. Ahí estoy subiendo resúmenes de libros de todo tipo. Es una de las cosas que más me encanta, me gusta hacer, es leer. Entonces quise sacar provecho de esa pasión y compartirla con todos ustedes. Bueno, entonces estábamos en el tema de las rutas neuronales. ¿Cómo se crean esas rutas neuronales? Ya sabemos que haciendo actividades continuas, repetitivas y ojalá con una intención. Ahora, hay actividades que son netamente del hemisferio izquierdo y son actividades que son netamente del hemisferio derecho. Ahora, ¿cómo las podemos combinar? Les voy a contar primero cuáles son esas actividades del hemisferio izquierdo que van a hacer que tu cerebro sea mucho más lógico. Entonces, el hemisferio izquierdo está determinado por la lógica, por la matemática, por todo el tema de resolución de problemas aritméticos, estrategia, experimentos, todo el tema de solucionar problemas, educación financiera, todo el tema de programación, todo el tema de fórmulas, ahí va a estar en el hemisferio izquierdo. Y para el hemisferio derecho vamos a tener todo lo que tiene que ver con baile, manualidades, imaginación, visualización, transformación, sensibilidad por el mundo natural, autoestima. Vamos a tener la felicidad, las relaciones interpersonales, vamos a tener las comunicaciones más como rosaditas, como las comunicaciones más sensibles. Bueno, acá vamos a tener los cuentos, leer, escribir, el teatro, el baile, todo lo que tenga que ver con artes y con toda la parte holística. Ahora, ¿cómo hacemos para combinar el uno y el otro? Hay ejercicios de gimnasia mental en mi canal de YouTube, @yo Andrea Álvarez, resúmenes de libros, estoy así en mi canal de YouTube. Tengo varios videos sobre gimnasia mental. Sin embargo, pueden buscarlo en YouTube, gimnasia mental. Van a aparecer muchísimos ejercicios donde por medio del cuerpo vas a empezar a generar interacción entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora bien, eso con relación a gimnasia mental.
Cuando tú estás con tus hijos, pues claramente tienes que llevar a cabo estos ejercicios de gimnasia mental como mínimo 12 minutos al día. 12 minutos. Entonces no tienes que durar los 12 minutos enfrente de tu hijo. A ver, vamos a hacer la mano derecha y la mano izquierda. No, pero sí, por ejemplo, cuando van en el carro, yo eso lo hago a veces cuando estoy con mi sobrino, van en el carro, está chiquito, y bueno, lo que suena la canción, vas a hacer esto. Entonces, claro, está el tema de tengo que escuchar la canción, pero al mismo tiempo tengo que estar atento con que mi mano derecha haga un ejercicio muy diferente a mi mano izquierda y no me puedo equivocar. Bueno, es súper divertido y estoy haciendo que él tenga mayores conexiones neuronales. Ahora, ¿cómo hacer para que esto sea llevado a la práctica en el ámbito de las inteligencias múltiples que Gardner los propone? Sencillo. Por ejemplo, si tú ves que tu hijo tiene más actitudes de lógico, matemáticas, estratega, de fórmulas, entonces cuando él esté haciendo, por ejemplo, un juego muy izquierdo es el ajedrez, cuando él está haciendo este tema de ajedrez, le pueden ir hablando de un cuento. Entonces él tiene que estar imaginándose el cuento que le estás contando y al mismo tiempo está creando la estrategia. O al revés, cuando supongamos que tu hijo siente una alta sensibilidad por el mundo natural y él quiere como ir a cazar escarabajos o quiere cazar, bueno, cositas del campo. Entonces ahí les puedes ir preguntando como problemas de matemáticas. Entonces, si encontramos hoy 5 escarabajos y mañana encontramos 7, pero pasado mañana no encontramos y pasado mañana encontramos 3, ¿cuál es el promedio de los escarabajos que encontramos al día? Entonces, él va a quedar pensando como mientras está desarrollando su actividad principal, que es pues esa sensibilidad por el mundo natural. Así que son herramientas muy sencillas y básicamente cuando hacemos estas actividades que hoy les estoy contando, cuando dedicamos este tiempo de calidad con nuestros hijos, aplicando estrategias de neurociencias para que tus hijos sean mucho más inteligentes y desarrollen todas las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues te invita a ti como papá a que mejores en todos los aspectos de tu vida y además les estás haciendo un favor grandísimo porque cuando haces estas actividades los alejas por completo de los dispositivos electrónicos. Ellos no van a tener la posibilidad de desarrollar tantas rutas neuronales que le funcionen para ser más inteligentes en un celular, en una tablet. No, al contrario, que de eso también les tengo un resumen de un libro buenísimo, sale la otra semana. Así que vayan a mi podcast de resúmenes de libros, donde les voy a explicar toda la problemática de generación de dopamina que hay en el cerebro, haciendo que tus hijos se vuelvan adictos desde chiquitos porque tú les entregas un celular o un iPad para que juegues. Y pues esto no se trata de, ay, qué exageración, no. Ahí les voy a contar científicamente hablando, con estadísticas y todo el tema, para que nos hagamos un poquito más conscientes de alejar a nuestros hijos de dispositivos electrónicos, de pantalla sobre todo, y dedicamos este tiempo que ellos duran ahí pegados y nosotros también lo dediquemos a hacer actividades donde se involucren los 5 sentidos. Estas actividades donde él tenga que ver, sentir, escuchar, olfatear, degustarlo, pensar en estrategia y al mismo tiempo ser sensible, eso jamás lo va a encontrar con un celular. Y además de si haces estas actividades que hoy te estoy recomendando, pues vas a tener una conexión mucho más genuina con tu hijo, vas a tener la posibilidad de que tu hijo te comparta sus sueños, sus dolencias, sus quejas, así tú te enteras de muchas cosas que le están doliendo a él en el colegio, con sus amigos, en el barrio, con su novia, con su novio. Vas a tener la posibilidad de conectar con él sobre qué es lo que le preocupa, qué es lo que no le preocupa y podrás de esta manera guiarlo. Ahora te recuerdo que no es bueno que los juzgues ni que los regañes si se llegan a equivocar, porque van a tener ese temor a contarte. Siempre es guiando. Entonces, esta es una maravillosa herramienta. Si hacen estos ejercicios para que tengan una calidad de tiempo
También sirve de terapia contra el estrés, pues estas actividades bajan por completo el cortisol, que ustedes ya saben que es la hormona del estrés, y va a generar muchísima más serotonina, que es la encargada de la felicidad, uno de los neurotransmisores encargados de la felicidad. Crea esas conexiones genuinas con tus hijos, que son esas conexiones que nunca jamás en la vida se olvidan y que al final, cuando ya no estés en este plano terrenal, pues son las que tus hijos van a recordar. Tus hijos no van a recordar lo que durabas pegado al celular y te olvidas de él. Van a recordar con amor y van a recordar que gracias a esas actividades que tú compartías con él en tiempo completo son los que lo ayudaron a ser el gran ser humano que va a ser. Entonces, ya saben, buscar en mi canal de YouTube o en YouTube general gimnasia mental, hacer mínimo 12 minutos estos ejercicios de gimnasia mental en el carro, con tu hijo, mientras cocinas, mientras van caminando, etcétera. Y desarrollar actividades del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo basado en estas 12 inteligencias que nos plantea Howard Gardner. Así que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de mi podcast. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias por querer educación. Muchas gracias por hacer de sus hijos un mundo, unos seres humanos muchísimo mejores educados, porque seguramente sus hijos educados basado en neurociencia, psicología y coaching serán niños, serán adultos sanos, serán adultos visionarios, serán adultos en amor, serán adultos que construyan y no destruyan. Y qué gusto será que mis hijos se encuentren con los tuyos. Así que muchísimas gracias por escuchar, compártelo, guárdalo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez.